Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es el de los campos de bits. Nosotros en algún momento, en el primer curso de C, en el curso básico de C, les nombré que C es un lenguaje muy potente en lo que respecta a la gestión de la memoria, hace una gestión bastante eficiente y le deja al programador la libre elección de cómo gestionar la memoria, ¿sí? A diferencia de otros lenguajes de programación que quizás tienen un nivel de abstracción mayor y no se puede gestionar la memoria. Lo bueno de C, y a la vez, por lo que yo decía, muchos no lo quieren porque es complicada la gestión de la memoria. Lo bueno de C es eso, que nos permite gestionar de una manera eficiente la memoria. Y los campos de bit nos sirven para eso. Entonces, ¿qué son los campos de bit? Si ustedes buscan en internet también lo van a encontrar como segmento de bit. Y nos sirven para ahorrar memoria y hacer un uso más eficiente de ella, como les decía hace rato. ¿Se acuerdan cuando nosotros utilizamos el tipo de dato estructurado registro o el struct de C? Que nosotros, por ejemplo, cuando queríamos declarar, supongamos, una persona, un registro de tipo persona, nosotros teníamos varios campos para esa persona. Por ejemplo, un número de documento, un nombre, un apellido, una edad, etc. Cada uno de esos campos ocupaba un espacio en la memoria, ¿sí? Si yo tenía en esa estructura dos campos de tipo entero, cada campo ocupaba, por ejemplo, 4 bytes. Entonces, en total, mi estructura ocupaba 8 bytes. Pero hay muchas situaciones, y en la gran mayoría de los casos, en los cuales nosotros no ocupamos la totalidad de la capacidad de un tipo de dato. Es decir, si yo tengo una variable de tipo entero que ocupa 4 bytes, ¿cuántos números yo puedo almacenar en una variable de tipo entero? ¿Sí? 4 bytes, recordemos que son 32 bits. Cada byte son 8 bits, entonces 4 por 8 son 32. 2 elevado a 32 números es la capacidad de una variable de tipo entera, ¿sí? De 4 bits. Y ahí es un número muy grande, que muchas veces no lo vamos a utilizar. A veces utilizamos una variable entera para almacenar una edad, para almacenar incluso una variable de un ciclo, una variable i, para iterar un ciclo. Entonces estamos desperdiciando mucha memoria ahí, ¿sí? Entonces, ¿a qué vienen los campos de bits? ¿Sí? ¿Cómo funcionan los campos de bits? Como yo digo, tenemos una variable de tipo entera o un entero sin signo, por ejemplo, que ocupa 4 bytes, ¿sí? Nosotros podríamos pensar, y yo podría utilizar esos 4 bytes para guardar más allá de un solo dato. Es decir, si yo tengo una variable de tipo entera, yo en esa variable de tiempo entera puedo guardar muchos datos, ¿sí? Dependiendo de la capacidad o dependiendo de la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, yo necesito guardar una bandera. Una bandera es una variable que ocupa, digamos, que tiene un valor 0 o 1. Y utilizar una variable que ocupa 4 bytes para solamente guardar 0 o 1 es un uso muy ineficiente de la memoria. Entonces yo digo, ¿puedo hacer un uso más eficiente de una estructura o de una unidad de almacenamiento, que a partir de ahora la vamos a llamar así, un tipo de dato que ocupa 4 bytes? Yo lo podría particionar para adentro de ese tipo de dato guardar más datos, y la respuesta es sí, y esos son los campos de bits. Como dice ahí abajo en el segundo párrafo, lo que hace el campo de bit o lo que son los campos de bits es dividir los bytes que ocupa un tipo de dato determinado en bits individuales, y se crean campos que tienen una cantidad de bits asignada. Es decir, yo tengo un tipo de dato entero. Dijimos que el tipo de dato entero son 4 bytes, por ende 32 bits. Lo que se hace con los campos de bits es, tengo 32 bits. Entonces, ¿por qué no aprovechamos bit a bit, ¿sí? Para ir almacenando o creando campos de acuerdo a mi necesidad para almacenar los datos que yo necesito? Supongamos, necesito una variable de tipo, una variable bandera, que tiene un valor 0, 1. Entonces una variable de tipo bandera, que solamente tiene 2 valores, y lo mejor sería que solamente ocupe un bit, ya que un bit me permite almacenar 0 o 1. Entonces digo, voy a tener un campo que ocupe de esos 32 bits del entero, ¿sí? Ocupe solamente un bit. Por ende, me van a quedar 31 bits restantes para ocupar, ¿sí? A ese campo le voy a poner un nombre que yo quiera, como una variable común que venimos trabajando. Supongamos A, bandera, flag, lo que quieran, ¿sí? Pero yo le digo que ese campo va a ocupar un bit de los 32 bits del entero. Ahora yo digo, necesito otra variable bandera, que también va a ocupar un bit.
¿sí? Entonces, hasta ahora voy ocupando 2 bits, ¿sí? Un bit para la primera bandera y otro bit para la segunda bandera. ¿Cuántos bits me quedan restantes? 30 bits. Digo, bueno, ahora necesito otro campo, pero ahora necesito almacenar, por ejemplo, un valor entre 0 y 15, ¿sí? 16 números. ¿Y cuál me conviene más? ¿Cuántos bits tendrías que tomar para almacenar ese valor? Y 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4 son 16, ¿sí? Es 16. Entonces, un campo que tenga 4 bits me va a permitir almacenar 16 números, del 0 al 15. Entonces digo, bueno, el tercer campo, que lo puedo llamar C, va a ocupar ahora 4 bits. Entonces llevo ocupado 2 de los primeros y llevo ocupado 4 del siguiente. Entonces, ¿cuántos bits me quedan libres? 26 bits, ¿sí? 26 más 4 son 30, más los dos primeros son 32, ¿sí? Y así puedo ir ocupando los bits individualmente, o digamos, la cantidad que yo necesite, si necesito 1, 2, 3, 4, los que sea necesario, pero sigo manteniendo los 4 bytes iniciales que yo reservé para ese tipo de datos. Es decir, si se estarán imaginando, yo ya tengo 3 datos o puedo almacenar una cantidad muy grande de datos en solamente 4 bytes. ¿Sí? 4 bytes de memoria yo lo puedo utilizar para almacenar muchos datos, muchas banderas, muchos, como digo, muchos, por ejemplo, edades de personas, sin desperdiciar la memoria esa, ¿sí? Lo vamos a ir entendiendo mejor a medida que, bueno, lo vaya explicando con algunos ejemplos gráficos y después en Singhai. Por ejemplo, ¿sí? Dijimos que supongamos que tenemos un dato de tipo unsigned int. A la hora de representar los bits, que lo vamos a ver los campos de bits, que lo vamos a ver a continuación, se suele utilizar un entero o un entero sin signo a veces, que es mejor, ¿sí? Que ocupan 4 bytes. Pero ahora no nos preocupemos de cómo es la representación, sino que simplemente lo veamos gráficamente. Ya después vamos a ver cómo se representa. Dije que tenemos una array de tipo unsigned int que ocupa 4 bytes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cómo sería en la memoria esta variable, o este tipo de dato, mejor dicho. Tenemos divididos, un byte son 8 bits, ¿sí? Entonces tenemos un byte, un byte, un byte, un byte, 4 bytes. Bien. Supongamos, como digo, que yo quiero una variable o un campo de bit que solamente ocupe un bit. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, el primer bit se va a llamar A, ¿sí? En ese bit, mejor dicho, voy a tener un campo que se llame A y que va a ocupar ese bit. Entonces me van a quedar restante 31 bits. Necesito otro campo. Entonces lo voy a llamar B. Como digo, el nombre es aleatorio, es como una variable. Le ponen el nombre que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser A, B, C, D, no. B. Entonces, este B ya ocupa otro bit. Entonces, hasta ahora tengo ocupados 2 bits, los 2 primeros bits. Me quedan libre 30 bits, ¿sí? Pero ahora viene una variable C que yo digo, bueno, pero yo ahora necesito más bits. Entonces digo, bueno, C va a reservar o va a ocupar 4 bits de los 32 que existen. Entonces, ¿cuántos bits me quedan libres en esta unidad de almacenamiento? Como yo decía, en esta unidad de almacenamiento me quedan libres 26 bits, ¿sí? Porque ya ocupé 2 más 4. Ahora viene otro campo y dice, bueno, yo ahora necesito 8 bits. Bueno, viene D y dice, bueno, ocupo 8 bits, ¿sí? Entonces voy sumando, 6 más 8 sería 14. Entonces hasta ahora voy utilizando 14 bits. Y me quedan libres todos estos, ¿sí? Y así puedo ir almacenando campos como datos. Los tomemos como variables, entre comillas. Variables dentro de otra variable. Como digo, entre comillas, porque se llaman campo de bits. Tienen ciertas diferencias con las variables. Pero hasta ahora sigo utilizando 4 bytes. No me moví de los 4 bytes. Bien. Analicemos la siguiente situación. Por ejemplo, yo tengo, si se fijan, vine utilizando, por más que no los representé, hasta antes de G, supongamos que ya ocupé todos los campos de bit. G ocupa 4 bits. Pero ahora yo digo, bueno, necesito ahora otro campo de bit, por ejemplo, que se llame H, pero que este campo de bit va a utilizar 4 bits. ¿Sí? 4 bits. Pero yo digo, y les preguntaría a ustedes, ¿qué se hace en esta situación? Porque solamente me quedan 2 bits restantes de esta unidad de almacenamiento. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo gestiona C? Y alguno me podrá decir, bueno, quizás
este campo H que ocupa 4 bits, los dos primeros bits se van a guardar en esta unidad de almacenamiento para completarla. Y los siguientes 2 bits se almacenan en otra unidad de almacenamiento. Es como que se crearían 4 bytes más. Entonces ahora tengo 8. Está buena, ¿sí?, esa respuesta, pero así no funciona, ¿sí? Lo que se hace en realidad es se crea otra unidad de almacenamiento y se pone ese campo de bit completo en esa nueva unidad de almacenamiento, ¿sí? Los campos de bit sí o sí deben pertenecer de manera completa, ¿sí?, y esto recuérdenlo, de manera completa a una unidad de almacenamiento. No se puede partir, no puede pertenecer a dos unidades diferentes, ¿sí? Recuerden el concepto de unidad. Con unidad me refiero a cada uno de los tipos de datos, a los 4 bytes, digamos. Una unidad son 4 bytes, otra unidad son 4 bytes y así. Entonces H sí o sí tiene que pertenecer a uno u a otro. Como acá ya no entra, se crea otra unidad. Y lamentablemente estos 2 bits quedan como desperdiciados. A menos que yo después dejé o cree un campo de dos campos de un bit o un campo de 2 bits. Pero si creo uno mayor, se desperdicia y ya no se usa, digamos. Se crea automáticamente otra unidad de almacenamiento, ¿sí? Bien. Entonces ya vimos conceptualmente cómo funcionan los campos de bit. Supongo que no hay mucha complejidad, ¿sí?, en el entendimiento. Como digo, es bastante eficiente porque todavía no nos movimos de los 4 bytes. Bueno, en esta situación sí. En esta situación ya tenemos 8 bytes porque ocupamos, pero si se fijan, hasta llegar a G pudimos haber declarado millones de datos, digamos, muchos datos, y todavía seguíamos en los 4 bytes. Vamos a ver cómo se representa esto en C. En C los campos de bit los vamos a representar a través de los structs, y es por eso que yo al principio del video les mencionaba y le hacía memoria sobre los structs o sobre los tipos registros, ya que se van a modelar a través de esa estructura. La declaración es muy sencilla, se la voy a explicar ahora, ¿sí? Seguimos con como definíamos un struct. No hace falta que ustedes lo hagan con typedef, lo pueden hacer con un struct simple, pero bueno, entonces tenemos una estructura de datos y lo que vamos a hacer es declarar el unsigned int, es decir, el tipo de dato, y yo digo, si se fijan, la sintaxis es muy parecida a cómo declaramos campos en un registro común. Bueno, el primer campo, yo digo, el primer campo que yo quiero que almacene este unsigned int se va a llamar A. Y este campo va a ocupar un bit. Entonces se pone A, 2 puntos y a continuación la cantidad de bits que va a ocupar ese campo, ¿sí? Y se termina con punto y coma. El siguiente campo yo repito el tipo de dato y digo, bueno, ya C va a insinuar, o va a saber, ¿sí?, va a inferir que se está tratando del mismo tipo de dato, entonces va a ir metiendo los campos de bits dentro del mismo tipo de dato. Entonces yo digo, el siguiente campo va a ser también B, que también va a ocupar un bit. Repito el tipo de dato. Ahora el campo se va a llamar C, pero va a ocupar 4 bits, ¿sí? Y el siguiente va a ser el D, que va a ocupar también 4 bits, ¿sí? Como digo, siempre se recomienda utilizar el int o el unsigned int. Y algunos se estará preguntando, ¿y qué pasaría cuando yo combino, o en vez de seguir poniendo el mismo tipo de dato, pongo otro? Por ejemplo, no sé, un char o un int con mu. Y la respuesta que yo le doy es no sé, ¿sí? Le soy sincero. ¿Por qué? Depende. Y es lo que les voy a explicar a continuación, ¿sí? Depende mucho de la implementación de C que estén utilizando, ¿sí? Y esta es una como de las desventajas, entre comillas, que le podemos encontrar a los campos de bit. Los campos de bit, hay varias situaciones en las cuales ustedes se pueden preguntar o se pueden enfrentar, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo, como decía recién, combino diferentes tipos de datos? ¿Qué pasa cuando el campo de bit es igual, es menor, es mayor a la unidad de almacenamiento? ¿Qué pasa si el tipo de dato, como digo, lo combino con otro tipo que no es del mismo? Por ejemplo, un float, que no es recomendable. Hay muchas situaciones que por ahí ustedes se van a ir enfrentando o se le va a ir apareciendo, que va a depender mucho de la implementación de C, porque hay algunas implementaciones que lo van a tratar de alguna manera y otras implementaciones, otras versiones del compilador que lo van a tratar de otra manera. Algunos van a crear otra unidad de almacenamiento, algunas lo van a continuar en la misma, algunos lo van a particionar, otros no. Digamos, va a depender, ¿sí? Como digo, eso depende bastante. Y bueno,
como decía, hay aquí algunas cuestiones a la hora de usar los campos de bits. Como yo decía, los campos deben pertenecer siempre a la misma unidad de almacenamiento. Lo que veíamos con el ejemplo del campo H, yo no puedo particionar el H en dos unidades de almacenamiento, sino que tiene que ser siempre la misma, ¿sí? O sea, perdón, tiene que estar siempre en una unidad de almacenamiento. Lo que decía recién, hay muchas situaciones en los campos de bits que se lo van a ir presentando y que van a depender de la implementación de C. Podemos utilizar campos sin nombre, esto lo vamos a ver ahora a continuación cuando vayamos al SymHi. Generalmente estos campos sin nombres no se pueden acceder a ellos, sino que simplemente sirven para rellenar espacio o rellenar lugares. Hay algunas situaciones, quizás un poco raras, pero ustedes podrían, no sé, situaciones en las cuales ustedes dicen, bueno, ocupé 20 bits de mi unidad de almacenamiento, pero los restantes 12 bits, por alguna situación de la vida, no los quiero utilizar. Quiero que directamente C me cree otra unidad de almacenamiento. Entonces ustedes pueden rellenar esos bits que quedan, digamos, que ya vamos a ver cómo se hace, para que C automáticamente cree otros 4 bytes, por ejemplo, ¿sí? Como yo decía, es recomendable usar los tipos de datos enteros para representar los bits, los campos de bit. No se puede utilizar el operador de ampersand con los campos, y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque dijimos que los campos de bit son campos que están dentro de un tipo de dato. Los tipos de datos, una variable, digamos, dada, es la que tiene un espacio de memoria, ¿sí? Pero no tiene sentido que un campo tenga memoria porque está dentro de un lugar de memoria, ¿sí? O sea, la memoria sería como la memoria del tipo de dato o de la variable que está almacenando ese campo de bit. Entonces no tiene sentido que nosotros querramos obtener la dirección de memoria de un campo de bit, cuando un campo de bit, como digo, pertenece o está dentro de una memoria, de una dirección de memoria, dentro de un tipo de dato. Y por último, que está bastante interesante, se pueden utilizar de manera conjunta los campos de bit con los campos comunes que ya conocemos, ¿sí? Los campos de los registros, edad, apellido, nombre, etc. Se pueden ir mezclando. Obviamente los campos comunes van a ocupar toda una unidad de almacenamiento, ¿sí? No se divide. Bien. Vamos al SymHi. Así directamente vamos entendiendo estos conceptos. Bien. A ver. Lo que vamos a hacer es definir un typedef con un struct, como lo vimos en el ejemplo. Así le voy mostrando varias situaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a llamar al campo bit. Primero quiero que analicen la siguiente situación. La que nosotros trabajamos desde el inicio con los tipos de struct. Yo voy a declarar dos tipos, un signed int, que se van a llamar A y B, ¿sí? Tenemos dos variables o dos campos en este registro, una llamada A, otra llamada B, y los dos son de tipo unsigned int. Si yo esto le muestro cuánto es el tamaño, ¿sí? Vamos a hacer así, tamaño de registro, y quiero saber cuánto es el tamaño de este registro en la memoria, voy a utilizar la función sizeOf y voy a poner acá campo bit, ¿sí? Y yo esto lo ejecuto y lo muestro. Si se fijan me dicen 8, ¿sí? Que son los 8 bytes. ¿Por qué? Porque tengo dos campos que cada uno ocupa 4 bytes. 4 más 4 es 8. Bien. Esto para recordar un poco, ¿sí? Cómo trabajaba en la memoria los registros. Ahora, si yo le borro un campo y lo vuelvo a ejecutar, esto me va a tirar 4, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a declarar campos de bits. Bien. Nosotros dijimos que yo quiero declarar, por ejemplo, un campo de bit A, por ejemplo, que ocupe 2 bytes. ¿Sí? 2 bits. O por ejemplo 4 lo pongamos así. ¿Sí? 4. Y después, esto lo voy a ir copiando y pegando para hacerlo más rápido. Yo quiero un B que ocupe 2 bits. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿cuánto tengo ocupado? Tengo ocupado 6 bits. Analicemos cuánto ocupa este registro. Si nosotros le damos play, si se fijan, sigue ocupando 4 bytes. ¿Sí? Pero ya tengo 2 datos. ¿Sí? Bien, hasta aquí voy ocupando 6 bits de los 32. Yo esto lo voy a ir copiando y pegando, ¿sí? Obviamente le voy a ir cambiando el nombre. Por ejemplo, yo le pongo KC, D, E, F, G, H y J. Y hasta acá tengo 4 y 2 son 6, 6 y 10. Acá tenemos 12. 12 y 4 son 16, 16 y 2 son 18, 18 y 4 tenemos 22, 22 y 2 son 24, 24 y 4 son 28.
Y acá tenemos 30. ¿Sí? Ahora acá ocupamos 30 bits. ¿Sí? De los 32. Si nosotros volvemos a ejecutar, me sigue saliendo que son 4 bytes. Pero miren la cantidad de datos que acabamos de agregar en mi estructura. Bien. Tenemos 32 bits. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo agrego un campo, ¿sí?, que tenga 3 bits? ¿Sí? Por ejemplo, un unsigned int, que se llame k, que tenga 3. Es decir, se pasa justito por 1. ¿Sí? Ahora tendría que ocupar 33 bits. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Miren, ahora me ocupa 8. ¿Por qué? Porque como ese k, ese último campo, no entra, porque a mí me quedan 2 bits y ese campo tiene 3 bits, directamente crea una nueva unidad de almacenamiento y lo mete, ¿sí?, a ese campo en la nueva unidad de almacenamiento. ¿Sí? Entonces se desperdicia en 2 lugares. ¿Qué pasa si yo pusiera 2? Entraría justito. Entonces, miren, la estructura sigue siendo de 4 bytes. ¿Por qué? Porque ocupé justo los 32 bits que tiene la estructura. ¿Sí? Ahora, lo dejemos en 3. Nosotros dijimos que quedaron 2 lugares desperdiciados. ¿Sí? Si yo esos 2 lugares los quisiera rellenar, en realidad no tiene sentido esto porque ya automáticamente sé, al ser un campo mayor que lo que me queda, ya está creando una nueva unidad de almacenamiento. No tiene sentido mucho rellenar con bits. Pero veamos cómo se usa el operador o el relleno, digamos, que yo decía que hay campos que no tienen nombre. Los campos, para rellenar, no se les pone nombre. Directamente se les ponen los 2 puntos y la cantidad de bits que yo quiero que ocupe con la cantidad de bits que yo quiero rellenar. ¿Sí? Entonces esto me tiene que seguir dando 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acabo de rellenar los 2 bits que me quedaban de la primera unidad de almacenamiento y acá se creó la segunda unidad de almacenamiento. Veamos, por ejemplo, supongamos acá, yo tengo 4 y 2 son 8, son 6, 6 y 4 son 10 y acá son 12. Y supongo que acá yo digo, por alguna cuestión de la vida, como digo, no quiero usar más esta unidad de almacenamiento. La quiero partir. ¿Sí? Quiero desperdiciar los 20 lugares que quedan. No tiene sentido, pero los lugares que quedan los quiero rellenar con cualquier cosa y crear una nueva unidad de almacenamiento. Esto se logra con el siguiente comodín, que es el 0. ¿Sí? Indicándole el 0, yo le indico a C que rellene todos los lugares que quedan de esa unidad de almacenamiento. Si quedan 20, rellena los 20. Si quedan 10, rellena los 10. Si quedan 4, rellena los 4. Pero rellena entero hasta saltar a un nuevo campo. Entonces esto me va a seguir dando 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto hasta acá es una unidad de almacenamiento y esta es otra unidad de almacenamiento porque no llegó a rellenar los 32 bits. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces lo dejemos así para que rellene justito los 32 bits. Veamos ahora algunos ejemplos, ¿sí? Ya para ir terminando y cerrando el video. Por ejemplo, para ir accediendo a un determinado campo, ¿sí? Lo veamos con un solo campo y ya es extensible para el resto. Por ejemplo, yo le digo, primero vamos a declarar la variable de tipo campo bit, que se llame campos, por ejemplo. Este tamaño de registro lo vamos a dejar. Y yo digo que en campos.a le voy a asignar el número 15. Recordemos que el campo A tiene 4 bits. Entonces 2 elevado a la 4 es 16. Puedo almacenar números del 0 al 15. Y si yo luego muestro que tiene, ¿sí? Vamos a poner un porcentaje de, a ver, le pongamos número, porcentaje de, y acá pongamos campos.a, me olvidé de cerrar esto, campos.a, y esto me tiene que dar el 15, ¿sí? Efectivamente. ¿Qué pasa si yo le pongo un número mayor al rango que puede almacenar ese campo? ¿Sí? Va a pasar lo mismo que pasaba en su momento cuando, creo que yo se lo expliqué, cuando yo me desbordaba de la capacidad de un tipo de dato dado. ¿Sí? Un tipo, por ejemplo, entero que tiene 4 bytes, creo que el máximo número es 32.000 y pico. Entonces, si yo escribo un número 32.000 y pico más 1 o más lo que sea, ¿qué va a pasar? Me desbordé de ese tipo de datos. Entonces, lo que yo le decía era que es como que los tipos de datos es como una rueda o una dona, véanlo así, que está unida a la parte derecha con la parte izquierda. Entonces, si yo me desbordé un número más, lo que hace es dar la vuelta
hacia los negativos y el siguiente número es el negativo. Si ustedes ponen acá el 16, ¿sí? Recordemos que puedo almacenar del 0 al 15. Si yo pongo el 16, esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque el siguiente que le siga al 15 es el 0. Si ustedes lo ven como que están conectados, la parte derecha con la parte izquierda, los positivos con los negativos, en este caso no hay negativos, pero al estar conectados, como digo, da la vuelta hacia el intervalo izquierdo. Entonces el siguiente número al 15 es el 0, ¿sí? Entonces esta es la explicación. Después ustedes, como digo, pueden ir probando de acceder a los siguientes campos, pero ya con uno que creo que es suficiente como para entender cómo es el uso de los campos de bits. Bueno, para ir cerrando un poco el tema del campo de bit, que como habrán visto es muy interesante. Algunas aplicaciones prácticas que se me ocurrieron o que las vi por ahí, que también los explica con ejemplos en internet. Por ejemplo, en tema de redes de computadoras, ¿sí? Si bien es un tema que trasciende un poco al curso, está bueno, quiero, digamos, explicárselo un poco cómo funciona el tema, para que le vean quizás alguna utilidad. En redes de computadora nosotros tenemos muchos protocolos, ¿sí? Los diferentes datos, paquetes que nosotros enviamos por la red pasan por diferentes protocolos, una pila de protocolos que se llama. Y estos protocolos lo que van haciendo es aplicando diferentes operaciones, van dividiendo los datos en segmentos, en paquetes, entre otros, y van agregando cierta información de utilidad que lo va a resultar, por ejemplo, a una placa de red, a una computadora, entenderla para interpretar los datos y que puedan llegar correctamente a destino. Hay mucha información que se va agregando, mucha información, como por ejemplo información de errores, información de corrección de errores, una suma de comprobación, por ejemplo, si es solo lectura, si es solo escritura, si hubo un error, si es, como ven ahí en la imagen, si está protegido contra escritura, si está protegido contra lectura, etc. Entonces, muchas veces estos campos o estas banderas que se van incorporando en los diferentes protocolos a los diferentes datos, son datos muy pequeños, a veces son valores 0,1 para indicar si es lectura o escritura, 0,1 para indicar si hubo un error o no. Hay datos que a veces ocupan, como digo, 16 bits porque es para comprobar si ocurrió un determinado error, son 16 bits. Por ejemplo, para indicar el puerto o para indicar la dirección IP de la máquina destino, también tienen que ser una determinada cantidad de bits. Entonces, aquí se ve mucho el uso de estos campos de bits. Si ustedes por ahí lo quieren simular o le quieren implementar a través de C, se utiliza mucho esto, porque la cantidad, digamos, de bits que ocupa cada campo de las cabeceras de los protocolos es fija, ¿sí? Se sabe así porque es un estándar y está, digamos, estandarizado y está definido en ciertos documentos que una dirección IP ocupa tanto bits, que un puerto ocupa tanto bits, que una dirección MAC ocupa tanto bits y así, ¿sí? Entonces, si quieren por ahí investigar más o meterse más en aplicaciones prácticas de lo que son los campos de bits, o en algún futuro les toca simular algo de esto, ya tienen acá, digamos, la justificación. Como digo, ahí justo están viendo el ejemplo de una estructura que tiene 32 bits, que es con la que venimos trabajando y que tiene varios campos. Por ejemplo, un campo de lectura, uno si hubo un error, otro si está protegido contra escritura, otro de disk spinning, uno de comando, otro un código de error y otro un número de sector, ¿sí? Lo que yo me estoy imaginando acá, por ejemplo, es una cabecera o cabeceras o ciertos campos que me permiten leer de un disco, por ejemplo, ¿sí? Es por ahí lo que me imagino sobre estos campos. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Como siempre digo, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, la pueden dejar en los comentarios. Bienvenido sea. Y nos estamos viendo en el próximo video.